consejos fáciles y sencillos para el mantenimiento de nuestras plantas de begonia en casa. Les doy la más cordial bienvenida, así que empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde. En esta oportunidad me voy a referir a los cuidados básicos y sencillos para el mantenimiento en casa de nuestras plantas de begonia. Me voy a referir a lo que tiene que ver con la ubicación de la planta, la temperatura, el riego, la aplicación de abono y también la calidad, los tipos de sustrato, la calidad de la tierra que debemos tener presente para el cuidado de estas plantas. Aquí tengo begonias, digamos que clasificadas de dos tipos. En todo caso, este grupo que tengo acá es el más común, es el más comercial y son para ambiente de interior. Quiero comenzar por ese punto. Aquí tengo cuáles. Esta, por ejemplo, que es la begonia cruz de hierro. Miren esta belleza, miren qué linda está. Tengo también esta, un ejemplo de las que son muchas las que encontramos, que es la begonia piel de sapo. Esta belleza que tengo aquí. Tengo acá esta, que es la begonia caracola. Miren qué hermosa. Tengo esta otra que está aquí, que es la begonia res, que está floreciendo, tiene una flor pequeñita, está empezando a florecer. Y las que tengo acá, de este lado, que son begonias que generan flores de colores, tengo la begonia big, es una clásica. Tengo acá esta que se conoce como begonia de flor o también como begonia gogo, esta que está en un color amarillo, muy bella. Aquí por la parte de atrás podemos ver que, por ejemplo, la flor de esta planta tiene unas tonalidades algo rojizas. Y tengo esta, que es la begonia elatia. Bien, es este grupo que tengo acá. Bien, ¿por dónde quiero empezar? Quiero empezar primero por la ubicación de las plantas. Todas estas plantas requieren muy buena iluminación, esto es fundamental. Pero aquí quiero hacer precisión en algo importante en lo que tiene que ver con estas de acá, este grupo, estas cuatro que tengo aquí. Permítanme, yo separo para que ustedes puedan apreciar mejor. Estas cuatro que tengo acá, este grupo, pueden soportar un poquitico de menos claridad. Las que son de follaje pueden tenerlas ubicadas en un lugar en donde no haya mucha claridad, pero no abusemos. Tampoco debemos dejar estas plantas porque son de follaje, porque generan flores con menos intensidad que este grupo de acá, que sí son de flor características. No debemos abusar de estas plantas dejándolas en un lugar muy oscuro porque sí se van a ver afectadas. Lo importante es que haya buena claridad, pero repito, pueden soportar un poquito más de oscuridad. Bien, en lo que tiene que ver con la temperatura, en todas, sí recomiendo que en todas la temperatura no baje de los 15 grados centígrados. Eso es importante, que si de pronto estamos en una temperatura más fría, pues bueno, de pronto lo pueden soportar, pero no muy seguido. ¿Qué pasa si las plantas estas se dejan en una temperatura por debajo de los 15 grados, llegando incluso a los 10 grados, 8 grados? Si es de manera continua, la planta comienza a quemarse en los bordes de las hojas, el florecimiento ya no va a ser tan efectivo para que estas plantas florezcan. En cuanto a lo que tiene que ver con la temperatura ideal es los 20 grados centígrados. ¿Cómo nosotros identificamos si estamos en una temperatura o a cuántos grados de temperatura vamos a estar? Lo importante es tener un termómetro en la casa. Ahora es muy fácil tener un termómetro. Hay muchas aplicaciones en el Play Store en donde en nuestros teléfonos celulares podemos descargar una aplicación que nos indique a cuánta temperatura estamos en nuestro hogar y va a ser más fácil controlar este aspecto importante, fundamental en nuestras plantas. Pero recuerden, de unos 15 grados de temperatura como mínimo. ¿Cuánto de máximo? Diría que por lo menos unos 25, 30 grados. Obviamente es un calor ya muy alto, pero las plantas lo podrían soportar siempre y cuando estemos en una temperatura así de alta que esté oscilando entre los 25 a 30 grados, por lo menos no haya sol directo, fundamental, y que el riego sea constante o que sea de manera más continua. Bien, eso era en lo que vamos en dos aspectos, ubicación y vamos en temperatura. En lo que tiene que ver con el riego, como norma general,
podemos decir que es cada 8 a 10 días. Sin embargo, si estamos en una temperatura que está entre los 15 grados, 18 grados, diría que eso puede estar oscilando entre los 8 a los 10 días. Si es una temperatura más alta, tenemos que aplicar el riego por lo menos cada 5 días, cada 4 días. ¿En qué va dependiendo? En esa temperatura, si es muy alta, obviamente, vuelvo y le repito, el riego debe ser con mayor frecuencia, pero algo que podemos ir mirando es el sustrato acá, en esta base, que si ya se está secando, ¿correcto? Que si vemos que si ya está seca la superficie, es un indicativo para aplicar agua a nuestras plantas. Nunca debemos dejar secar estas plantas, es importante, pero tampoco debemos encharcarlas. En lo que tiene que ver con el riego, recomiendo que lo hagan por capilaridad. Llenar una taza o un platón con agua y sumergir la matera dentro de ese platón para que el agua vaya ingresando por capilaridad por los drenajes de la planta a la raíz de la planta. Ahora, obviamente, pues esto no se puede dar en todos los casos, porque si tenemos la planta sembrada en una matera muy grande, pues va a ser muy difícil. ¿Qué recomiendo en estos casos? Que cuando vayan a hacer el riego, lo hagan tratando de evitar en lo posible que se mojen los tallos, tratando de evitar en lo posible que se mojen las hojas. Recomiendo porque estas plantas son muy susceptibles a la presencia de hongos. Entonces, cuando vayan a hacer el riego, despacio, con cuidado, que evitar que no se nos vayan a mojar los tallos. Eso es lo que recomiendo. Pero como regla general, apenas ustedes vean que esté seca la base de la planta, apliquen agua. También pueden introducir el dedo dentro de la tierra de la planta, introducir, y si notan que está algo húmedo, pueden esperar un poquito. Pero si ven que ya al introducir el dedo está seco, ese momento también es el indicativo principal para hacer el riego de la planta. Esta planta, en lo que tiene que ver con la hidratación, lo digo con base en mi experiencia, es mejor pecar por deshidratación que por exceso de agua. Cuando la planta está deshidratada, es más fácil tratarla, es más fácil sacarla adelante, es más fácil recuperarla. Cuando la planta tiene exceso de agua, la presencia de hongos va a ser inevitable. Bien, en lo que tiene que ver con el sustrato, pueden ser sustratos universales, sustrato a base de tierra negra. Recomiendo muchísimo la turba para todas ellas, porque la turba ayuda muchísimo a conservar la humedad, mucho más aún si vamos a tener la planta en ambientes calurosos. La planta puede soportar un poco más de tiempo sin la hidratación. Entonces recomiendo tierra, turba, algo que genere drenaje, puede ser perlita o puede ser cascarilla de arroz, y también, si les es posible, agregar, enriquecer el sustrato con carga orgánica, puede ser humus de lombriz o puede ser compost. Como se dan cuenta, estos consejos también los hemos repetido y valorado en muchos de nuestros videos. En lo que tiene que ver con el abono, recomiendo que apliquen el abono en lo que tiene que ver con las de follaje, por ejemplo acá, la cruz de hierro, la piel de sapo, la rex, la caracola, que se caracterizan por el color de sus hojas, por las figuras, por los dibujos que traen sus hojas. Recomiendo aplicar el abono cada 30, cada 40 días. En lo que tiene que ver con la aplicación de abono para estas bellezas que son las de flor, estas linduras que tengo acá que me están acompañando, que son las que dan flores de colores, recomiendo aplicar el abono apenas ustedes vean que la planta está generando botones de flor. Es el momento de aplicar el abono y hacer esa aplicación de abono cada 15 días mientras la planta esté en etapa de florecimiento. No es bueno aplicar el abono estando la planta sin flores. Puede que lo hagan, pero en una cantidad muy mínima para mantener la planta, pero el abono lo deben aplicar para darle prelación al florecimiento y que ese florecimiento sea a su máximo esplendor y sea por un tiempo prolongado estando la planta florecida. No dejen de aplicarle el abono a las plantas estando florecidas, porque ellas lo van a necesitar. Más aún que estando en esa etapa, ellas van a gastar todas sus energías por lograr mantener en su máxima apertura a las flores que están generando. ¿Qué tanto abono deben aplicar? Va dependiendo de lo grande que esté la planta.
¿Qué abono aplicar? En este caso recomiendo que pueden utilizar abono químico triple 15. Recomiendo disolver una cucharada de este abono en 1 litro de agua y aplicar. ¿Qué tanta cantidad? Pueden aplicar más o menos lo que es un poco menos de un pocillo tintero. Digamos que doy esta medida general para las personas que están acá en Colombia, pero es más o menos como unos 30 o 40 centímetros cúbicos aproximadamente. Es importante que cuando vayan a aplicar el abono, siempre las plantas tengan algo de humedad. No vayan a aplicar el abono estando la planta seca porque podemos quemar las raíces. Pueden utilizar también abonos orgánicos, pueden también utilizar abonos químicos. Son abonos que pueden tardar un poco más la planta en asimilarlos, pero también van a ser abonos muy duraderos y también van a ser abonos que le van muy bien al sustrato de nuestras plantas. ¿Por qué estoy recomendando el abono químico de primera de entrada? Porque es un abono que puede tener resultados más rápidos. Sin embargo, este abono es muy potente. Corremos el riesgo que si al aplicar este abono nos pasamos en la dosificación, podemos quemar la raíz de la planta y eso hay que evitarlo. Pero lo que recomiendo en estos casos es ambos abonos, tanto el químico como el abono orgánico, nos puede servir. En cuanto al abono orgánico, como les decía, puede ser abono humus de lombriz o puede ser compost. La aplicación es de lo que vaya diciendo el fabricante. Es un abono que es muy efectivo. También recomiendo que son abonos de alta potencia, que la planta esté hidratada previamente para hacer ese tipo de aplicaciones. Bien, también es importante para las personas que tienen estas plantas en ambientes muy calurosos y sean muy secos, que eso también se puede dar en ambientes fríos, pero más que todo en lo que tiene que ver con temperaturas altas, ambientes calurosos, temperaturas calurosas, que es importante que haya una buena humedad que esté circundando a la planta. Por lo tanto, si son ambientes secos, ustedes podrán ver en algún momento que los bordes de las hojas comienzan a secarse, comienzan a ponerse de un color amarilloso, como de un color marrón. Eso se da es porque el ambiente que está circundando a la planta es muy seco. Recomiendo para esos casos entonces aplicar nebulizaciones de agua con un atomizador que tenga muy buena presión alrededor de la planta, en el follaje, por debajo, por encima de las hojas, y esto les va a dar a las plantas una temperatura, les va a dar un ambiente más bien que sea de frescura y se va a evitar que se presente esa anomalía que es tan molesta y que a la planta la hace ver fea, en su parte estética prácticamente la daña, y es que se sequen esos bordes de las hojas. Pero esto lo recomiendo más cuando son ambientes de alta temperatura y muy secos, que es donde más se presta para que se presente ese fenómeno desagradable en el follaje de nuestras begonias. Bien, hasta acá lo que les quería compartir acerca de estos cuidados básicos, sencillos, acerca de nuestras plantas de begonia. Espero les haya gustado este video. Gracias por ver este video. Si ven que este video les ha parecido de valor, por favor compartan en sus redes sociales. Los invito a que por favor también me regalen un me gusta para que el algoritmo de YouTube se active y este tipo de conocimiento le pueda llegar a más personas que están interesadas en el manejo de este tipo de plantas. Bueno, me despido ahora sí, ha sido un gusto para mí, muchos éxitos para todos y hasta un próximo video.